Muy buenos días, amadas hermanas. Que es Dios Todopoderoso les bendiga este jueves 19 de febrero. En esta oportunidad traigo a ustedes la meditación de las palabras del apóstol Pablo dirigidas a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. El contexto en este momento, en este versículo, es que el apóstol Pablo estaba en sus últimos momentos de su vida y su deseo era que su hijo amado de la fe, el joven Timoteo, siguiera firme en su ministerio y que pudiera pastorear la iglesia como un deseo de Pablo que siguiera sus pasos en la fe, alentándolo a que se mantuviera firme y alerta principalmente de los días malos antes de la venida del reino del Señor, cuidando la grey de los falsos maestros y perversos que tergiversaban y tergiversarían la palabra. Pero el apóstol Pablo no solamente le da el consejo, le da las armas de las cuales debe tomarse para resistir. Pablo habla en esta oportunidad directamente al corazón de Timoteo cuando le orienta en este versículo y le dice implícitamente, desde el 15, cuando le dice, todo lo que has aprendido, debes utilizarlo. Debes utilizarlo, Timoteo. Abre tu mente y en las escrituras siempre encontrarás la verdad, la defensa y las herramientas útiles para la vida cristiana y ponlas por práctica. Ponlas al servicio del Señor y ayuda a los demás. ¿A quiénes? A tus hermanos. Ayuda a tus hermanos a resistir. Este es uno de los consejos prácticos, directos del apóstol para defender y cuidar de la iglesia. Y es algo que también es para nosotras, hermanas, que defendamos la doctrina de la iglesia, que cuidemos de la grey, que cuidemos de las hermanas, de los hermanos. Por ello, en 2 Timoteo 3:16, el apóstol dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta es la versión Reina Valera. Y también encontré otra versión que es la palabra de Dios para todos, que es también según Timoteo 3:16, que incluye toda la escritura, es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Y también estoy utilizando otra traducción que me gustó mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocadas y nos enseña a hacer lo correcto. Para ello, voy a desglosar, hermanas, cada palabra del apóstol Pablo contenida en este mensaje. Y vamos a la primera palabra que dice, toda la escritura. Acá el apóstol está hablando que radicalmente todo, pero absolutamente toda la palabra es perfecta y expresa el pensamiento que proviene directamente de Dios. Y cuando utiliza la palabra escritura, se refiere en este momento a grafé en griego, una cosa escrita. En este momento no estaba la Biblia completa que hoy por hoy nosotros conocemos, pero Pablo da estas indicaciones a Timoteo, a confiar en la palabra de Dios. Y a eso nos llama también a nosotras, a que confiemos en la palabra de Dios. Y el apóstol da un sentido en esta porción de la escritura, da un sentido que cuando dice toda la palabra es, ¿y eso qué denota? Denota pertenencia, denota origen, que la palabra es creación del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todas nosotras. Por lo tanto, hablamos de una escritura no de hombres, sino de una escritura espiritual para nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque el otro elemento es que toda la escritura es inspirada
¿verdad? Es inspirada. El objetivo teonestos, ¿verdad? Teo significa Dios, nestos, respirar, como un soplo de Dios. ¿Para quién? A los hombres que Dios escogió, a los hombres que Dios escogió para que escribieran, pero no escrita bajo sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, ni ideas, ni conceptos, sino que fueron guiados a través del Espíritu Santo por la mente de Dios, fueron conducidos y les dio estas palabras y les ministró para que las dijeran. Al mismo apóstol Pablo, Dios lo dirigió para que le dijera estas palabras y las escribí, y se las dijera a Timoteo, ¿verdad? Conforme a, ¿qué? A la voluntad de Dios y al deseo de Dios para su creación divina, ¿verdad? Y el mismo apóstol acá está escrito que da un porqué, porque dice que toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios, pero tiene un porqué, porque va a ser útil, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra eucresto, que significa susceptible de ser utilizada para provecho en el Señor. Eu significa bien, de la palabra eucresto, significa bien, crestos, útil, de utilidad para el bien, significativa en tu vida, en mi vida, en la vida de Timoteo, será de mucha relevancia en la vida de muchos, está diciendo el apóstol, porque te será de utilidad en todos los tiempos, en todo momento, en todas las épocas. Ya lo estaba sentando estas bases el apóstol Pablo. ¿Y para qué iba a ser útil la escritura? Bueno, para enseñar. Y dice, hay 4 elementos que va a ser útil la escritura. Le dice para enseñar. Y aquí utiliza la palabra didascalia, que significa enseñar. No cualquier cosa, sino la voluntad de Dios para con los hombres. El camino correcto que debemos seguir, la doctrina que debemos profesar, el seguimiento al pie de la letra, ¿de qué? Del Evangelio de Cristo, para que este mundo no se perdiera. Entonces aquí le dice, es útil para que la enseñes. Por eso debes utilizar la palabra escrita, lo que Dios ha dejado, ¿verdad? Eh, por ello le da este consejo el apóstol. El segundo elemento, ¿para qué es útil? Ah, bueno, porque con ella tú vas a redarguir, Timoteo. Tú vas a redarguir, Silvita. Vas a reprender, hacernos ver lo que está mal. No solamente la escritura es buena y es buena para enseñarnos lo que está bien, sino también para refutar, para reprender, censurar, hasta para regañarnos, hacernos entrar en razón de lo que está mal en nuestra vida espiritual, en la vida de la iglesia, en la vida de todos los miembros, para conducción de nuestra vida, de lo que pensamos o lo que estamos haciendo o estamos obrando, ¿verdad? Aquí hay una palabra griega que también se dice que es el enmos, y es convencer y refutar y reprender a quienes, a quien rechaza la verdad. Para ellos va a ser útil esta palabra. Y luego, el tercer elemento dice que la palabra va a ser útil para corregir. Y aquí hay una palabra también griega que es epanorto, y orto significa rectitud. La vas a utilizar para enderezar el camino de la iglesia, y no solamente para enderezar ese camino, sino para restaurar a los demás. Lo que está chueco, lo que está un poco distorsionado, tú lo tienes que restaurar, Timoteo. Tú lo tienes que restaurar, Antonieta, para que se arrepientan de la mala manera de vivir. Pero primero el mensaje es para mí y para que nadie se pierda, para corregir lo deficiente que cada una de nosotros tenemos. Para ello nos va a servir esta palabra. Y finalmente es para instruir en justicia. Y aquí utiliza la palabra para Angelia, que es instruir, proclamar. Instruir es capacitar en la palabra de Dios
a los hombres, darles a conocer sus mandamientos y preceptos doctrinales. Y la justicia es hacer lo que agrada a Dios y ser irreprensibles, vivir de tal manera que tengamos una relación permanente con Dios. Esta es el mensaje del apóstol claro para Timoteo. Estas son las indicaciones para que pueda dirigir, pastorear y cuidar la iglesia usando la palabra de Dios. Que el Señor me la bendiga, hermanas.